Hoy vamos a revisar unas preguntas muy interesantes del ICFES. Vamos a revisar porcentaje, vamos a revisar proporción, vamos a revisar promedio en estas tres preguntitas. Antes que nada, y lo más importante para una pregunta es revisar qué información nos están dando, entender las tablas. Y con eso vamos a iniciar. Las tablas nos están hablando de porcentaje. Así que vamos a recordar qué es un porcentaje, cómo se representa y cómo sacar un porcentaje respecto a un valor. Tenemos, por ejemplo, 30%. ¿Cómo podemos representar ese 30%? Podemos representarlo también como 30 sobre 100. Y esto también lo podemos representar como 0,3. Cualquiera de estas formas está bien. Para sacar un porcentaje sencillo, por ejemplo, tenemos 30% de 80. ¿Cuánto es esto? La idea es multiplicar y cancelar dos ceros. Cancelamos los dos ceros, multiplicamos. 8 por 3 nos daría 24. Así que el 30% de 80 es 24. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué así? Vamos a representarlo de otra manera para que se mire más detallado. 30% podemos representarlo como 30 sobre 100. Esto lo multiplicamos por 80. ¿Qué vamos a cancelar? Vamos a cancelar los ceros. Este 0 con este 0, este con este. Y nos quedaría 8 por 3, 24. Listo. Así tan sencillo sacamos un porcentaje. Ahora, ¿qué pasaría si tengo este caso? 30% de 55 podría ser. ¿Qué pasa? Cancelo un 0. Ajá, pero no hay otro 0 para cancelar. Vamos a multiplicar de igual manera. 55 por 3 nos daría 165. Pero como nos faltó cancelar un 0, vamos a reemplazarlo corriendo una coma. En este caso, el 30% de 55 sería 16.5. Listo, ahora sí, vamos a aplicar este concepto al porcentaje. Tenemos esta primera tabla que tenemos salario, porcentaje de personas y el total. Pero ¿qué nos quiere decir todo esto? Vamos a leer el enunciado. En un estudio se analizó el salario de 200 personas, de las cuales solo 164 tenían deudas por tarjeta de crédito, con una entidad bancaria. O sea que acá hay 200 personas. En la tabla 1 se muestra la distribución de las 200 personas según su salario. Y en la tabla 2 se muestra el porcentaje del salario que destinan para pagar las cuotas mensuales de la tarjeta de crédito. En este caso, pues sería 164. ¿Por qué 164? Porque son 164 personas que tienen deudas por tarjeta de crédito. Vamos a entender primero esta tabla. Tenemos acá el 2%, pero ¿qué representa eso? Sería 2% de 200. ¿A cuánto es igual? Cancelamos los dos ceros y multiplicamos. 2 por 2 sería 4. O sea que hay 4 hombres que ganan 1.000.000 de pesos de un total de 200 personas. Calculemos este 18. Sería 18% de 200. Cancelamos los dos ceros y multiplicamos. 18 por 2 sería 36. Aquí sería 36. Y 36 más 4 nos daría el total, que es 40. Y así podemos aplicarlo para cualquier dato. Por ejemplo, el 21% de 200, pues sería aquí 42 personas que ganan 2 millones y que son hombres. Acá, 14% son mujeres, o sea que sería 28 mujeres que ganan 2 millones. 28 más 42 nos daría 70. Eso es todo lo que nos dice la tabla número 1. Vamos a revisar la tabla número 2. Es muy sencillo. Por ejemplo, acá tenemos 25. 25 personas ganan 2 millones de pesos y destinan el 15% para pagar cuotas mensuales de tarjeta de crédito. Tenemos, por ejemplo, acá
hay 24 personas que ganan 1.500.000 que destinan el 35% de su salario para pagar pues la tarjeta de crédito. Listo, eso es lo que nos están diciendo la tabla. Así que ahora sí vamos con las preguntas. Primera pregunta, ¿cuál es el salario promedio de las 200 mujeres? Ok, vamos a recordar qué es un promedio, cómo sacamos un promedio. Tenemos, por ejemplo, esos valores 2, 3 y 4. ¿Cuál es el promedio de estos valores? La idea pues es sumarlos todos y dividirlos por el número de valores. Sería 4 más 3, 7, más 2, 9. 9 dividido 3, que es la cantidad de valores, nos va a dar 3. Algo interesante del promedio es que no nos puede dar ni el 2, que es el dato menor, ni el 4, que es el dato máximo, ni tampoco nos puede dar fuera de estos valores. Aplicando este concepto vamos a descartar. ¿Puede ser el dato menor? ¿Puede ser 1.000.000 de pesos? No, ¿verdad? ¿Podrían ser el dato mayor? 3 millones? Tampoco. ¿Podría ser más grande todavía? 3.750.000, tampoco. Así que la respuesta correcta sería la opción B. El salario promedio de las 100 mujeres sería 1.700.000. Y solamente aplicando la teoría del promedio. A veces no es necesario hacer todo el procedimiento porque en ICFES lo que necesitamos ahorrar es tiempo. Vamos con nuestra segunda pregunta, un poco más elaborada. Un analista afirma que en el grupo de 25 personas que ganan 2 millones de pesos, acá, 25 personas que ganan 2 millones de pesos y destinan el 15% de su salario, hay 15 hombres y 10 mujeres. Para que esta afirmación sea verdadera se debe cumplir ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Recordemos que aquí pues había 42 hombres y acá pues había 28 mujeres. Son los valores de acá arriba. No he sacado nada nuevo. Son los valores de acá. 42 y 28. Entonces vamos a entender primero de dónde salieron esos valores. Aquí tenemos 42 sobre 70 por 25. Y nos está hablando de hombres. Tiene sentido. 42 sobre el total que es 70. Nos está sacando una proporción. Entonces, ¿qué es una proporción? Vamos a explicarlo de la manera más sencilla posible. Por ejemplo, en una caja tenemos 10 galletas. Tenemos 10 galletas. 7 son de chocolate y 3 son de vainilla. Y listo, esta es nuestra proporción. Pero nos dicen, listo, ahora en esa caja no hay 10 galletas, ahora hay 100. Pero se mantiene la proporción. Ve, aquí no es 7, sino 3, perdón. Se mantiene la proporción. Entonces podríamos decir, bueno, entonces hay 70 galletas de chocolate y hay 30 galletas de vainilla. Esto pues fácilmente lo entendemos, ¿verdad? Pero ¿de dónde pudieron haber salido estos valores? ¿O cómo se lo haría de una forma matemática? Sería de la siguiente forma. Sacar la proporción. En este caso, la proporción de chocolate sería 7 sobre 10. Esto lo multiplicamos por la nueva cantidad de galletas. Lo multiplicamos por 100. Cancelamos un 0 con un 0 y nos daría 70. 70 de chocolate. 70 de chocolate. Como pueden ver, multiplico acá una proporción por la nueva cantidad de personas que era 25 y eso es lo que está haciendo. O sea, está aplicando una proporción. O sea, en otras palabras, está diciendo que se mantiene la proporción de las 200 personas y se mantiene la proporción de las 164 personas. Pero esto necesariamente es cierto, pues no.
porque estas 200 personas no necesariamente van a mantener la misma proporción de deudores en cantidad de hombres y mujeres. Así que para que esto sea correcto, necesitaríamos cumplir que la proporción de hombres y mujeres en este grupo sea la misma que en el grupo de 70 personas que tienen salario de 2 millones. O sea, ser la misma que este 70. Cosa que no se va a cumplir necesariamente. Para que esto esté correcto, pues tendría que cumplir esa condición, que difícilmente se llegue a cumplir, como lo acaba de decir. Y listo. Así se resuelve esta segunda pregunta. Vamos con la tercera pregunta. Un analista efectúa el procedimiento para encontrar el ingreso mensual que recibe la entidad bancaria por cuotas pagadas de las personas con ingresos de 2 millones. O sea, vamos a tener en cuenta acá. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Bueno, vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo para entender esto. Supongamos que hay un señor que se llama Juan. Él gana 2 millones. Listo. Hagamos el cálculo. Él gana 2 millones y destina el 15% para el banco. Entonces, destina 15%. ¿Cuánto es el 15% de 2 millones? Ya sabemos calcular porcentaje. Cancelamos dos ceros y sería 20,000 por 15 y nos daría 300,000 pesos. Pero aquí no solamente está Juan, hay 25 personas. Así que esto lo multiplicamos por 25. ¿Cuánto nos va a dar esto? 7,500,000. O sea que el banco recibe 7,500,000 por estas 25 personas que ganan 2 millones de pesos y que destinan el 15% de su salario para pagar la tarjeta de crédito. Ahora vamos a mirar cuánto recibe el banco por estas 31 personas. Lo mismo, ¿no? Vamos a suponer ahora que es Pedro, podría ser. Él gana 2 millones de pesos, pero ya no destina el 15% de su salario, destina el 35% de su salario. ¿Cuánto es esto? Pues serían 700,000 pesos. ¿Por qué? 35% por 20,000. Serían 700,000 pesos. Y hay 31 personas, así que pues no solamente está Pedro, sino que lo multiplicamos por las 31 personas. ¿Cuánto nos va a dar esto? Nos va a dar 21 millones. Déjeme hacer el cálculo por acá. 21,700,000. 21,700,000 pesos. Así que ahora sí vamos a calcular el total. 7,500,000 más 21,700,000. Entonces calculémoslo por acá. Sería 29,200,000 pesos lo que el banco recibe en total. Pero acá el procedimiento le dio 14 millones. Algo tiene que haber hecho mal. Y pues claro, se puso a promediar innecesariamente el porcentaje y los usuarios. Me está diciendo que son 28 personas que pagan el 25% de su salario. Esto no tiene nada que ver. Así que este error se debe a ¿qué? Respuesta correcta sería la opción D. Promedió innecesariamente los registros para encontrar el total y tiene que evaluarlos individualmente, así como lo hicimos nosotros. Y listo, eso sería todo. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué es lo importante por acá de matemáticas? Primero, revisar muy bien qué es lo que nos están dando.
En este caso nos están dando porcentajes, aprendimos a cómo calcular un porcentaje y pues con eso entendimos la tabla número 1. Luego, revisamos la tabla número 2 y con eso pues hicimos la tercera pregunta. Por acá el del promedio, a veces pues uno se pone a calcular datos innecesarios o se pone a hacer cálculos innecesarios cuando estaba muy fácil de descartar. Acá aprendimos un poco de proporción, cómo se mantiene una proporción respecto a una cantidad X de un conjunto. Y pues miramos que pues no necesariamente esas 200 personas va a tener la misma proporción de estas 164 personas deudoras. Y pues acá en la última pregunta simplemente calculamos cuánto debía ganar el banco por las personas que ganan 2 millones de pesos. Miramos que este procedimiento está mal porque promedió innecesariamente los valores y tiene que evaluarlos individualmente. Eso sería todo. Muchísimas gracias.